Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es semejanza de triángulos. Siguiendo la línea de congruencia de triángulos que ya habíamos visto la vez anterior, vamos a continuar con semejanza de triángulos. Es un tema algo parecido, sin embargo no es igual y hay que aprender a diferenciarlo porque usualmente se tiende a confundir ambos temas. La semejanza de triángulos eh, en realidad vamos a decir que un triángulo es semejante a otro cuando tienen la misma forma, pero las medidas no son necesariamente iguales a como son en el caso de las congruencias, que en el caso de la congruencia decíamos que dos figuras eran iguales y tienen la misma forma y la misma medida. En este caso no es así, sí tienen que tener la misma forma, pero una figura puede ser más pequeña que otra. Ahora nosotros nos vamos a enfocar solo en triángulos, entonces vamos a leer aquí donde dice: en la congruencia sabemos que los lados y los ángulos tienen la misma medida, y en la semejanza las dos figuras tienen la misma forma, aunque no tengan necesariamente la misma medida o tamaño. Sus ángulos correspondientes u homólogos deben ser congruentes y los segmentos correspondientes a los lados homólogos deben guardar entre sí una relación proporcional. Ahorita vamos a ver qué es esto de la relación proporcional. Sin embargo, sí debemos recordar qué significaban lados homólogos e incluso ángulos homólogos, que eso se vio en el tema de homotesias, que fue dos videos anteriores a este. Entonces, surge la pregunta de cuándo se puede afirmar que dos triángulos son semejantes. Entonces, para contestar a esa pregunta es necesario que cumplan algunas condiciones que se analizarán a continuación. Entonces, acá tenemos dos triángulos. Vean que en realidad tienen una forma similar, aunque el tamaño varía. Acá podemos notar que tenemos ángulos, por ejemplo, acaso el ángulo O mide 80, aquí el ángulo R para el otro triángulo mide 80. Para el triángulo 1 el ángulo M mide 60, para el triángulo 2 el ángulo P mide 60 y finalmente para el triángulo 1 el ángulo N mide 40 y para el triángulo 2 el ángulo Q mide 40. O sea, vean que en realidad tengo congruencias en los ángulos y en ángulos que al final de cuentas son homólogos a los otros en el otro triángulo. Entonces, tenemos congruencias de tres pares de ángulos. Y luego veamos las medidas. Acá tengo 40 para el segmento MO y para el segmento MR del otro tengo 20. Para el segmento ON del primero tengo 54. Para el segmento RQ tengo 27. Y finalmente en el primero para el segmento MN tengo 60. Y para el triángulo 2 en el segmento PQ tengo una medida de 30. Entonces aquí habría que ver qué relación existe, si hay lo que llamamos la constante de proporcionalidad. Entonces, si esta constante existe, lo que debería cumplir es que cuando yo haga la proporcionalidad debería darnos igual. Entonces, por ejemplo, relacionamos este con este. Entonces nosotros decimos 40 entre 20, eso nos da 2. Por el otro lado, estos dos que parecen ser proporcionales, entonces nosotros hacemos 54 entre 27, eso nos da 2. Y finalmente 60 entre 30, eso nos da 2. Por lo tanto, vean que en todos se está preservando la constante de proporcionalidad. En todos los lados que son proporcionales, la constante es 2. Por lo tanto, estos triángulos ya se puede afirmar que son proporcionales. E incluso, ahorita que veamos otro de los criterios de semejanza, hay uno que con solo los ángulos ya se podía afirmar esta semejanza. Pero aquí es importante ver lo de la proporcionalidad, que igual vamos a ver en otros criterios. Ok, entonces vamos a proceder a ver los criterios para asegurar que dos triángulos sean semejantes. Que vean que aquí en el libro lo que se hizo fue hacer la constante proporcionalidad, sin embargo ellos lo hicieron en el otro sentido, no 40 sobre 20, sino 20 sobre 40,
Al revés a como lo hice yo, pero al final de cuentas ellos obtienen una constante de proporcionalidad de 0,5 y como en todas es la misma, entonces los triángulos son semejantes. Aquí hay que recordar esto, que dice que cuando los segmentos A, B, C y D son proporcionales se cumple esta igualdad, que esto fue lo que usamos, que es A sobre B me tiene que dar igual a C sobre D, para que los, eh, para que los segmentos sean proporcionales. Y esa razón que se obtiene acá es lo que se llama la constante o razón de semejanza o de proporcionalidad. En este caso vamos a utilizar más la palabra razón de semejanza. Luego, el símbolo, a como tenemos el símbolo, por ejemplo, si nosotros decíamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, eso lo vimos en la clase pasada. O sea, hay un símbolo para referirse a la congruencia de los triángulos. Entonces tenemos para la semejanza de los triángulos un símbolo. El símbolo para semejanza de triángulos es como esta pestaña que se ve acá, ¿verdad? Entonces, esto lo que significa es que el triángulo MNO es semejante al triángulo PQR, que fue lo que nosotros determinamos arriba en esta figura. Entonces, con base en las características señaladas en este ejemplo, podemos decir que dos triángulos son semejantes si sus ángulos congruentes uno a uno, respectivamente los lados correspondientes a dichos ángulos son proporcionales. Vea que aquí no hablamos de segmentos congruentes, eso es solo para triángulos congruentes. Para triángulos semejantes hablamos de lados proporcionales o que las medidas están en una proporción, que sería la razón de la semejanza. Entonces el primer criterio que vamos a ver es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces dos triángulos son semejantes si los ángulos homólogos internos de un triángulo son congruentes con los del otro triángulo. Entonces, por ejemplo, en esta figura, vean que los dos triángulos tienen una forma similar, sin embargo el tamaño es diferente. Uno es más pequeño que el otro. Entonces, en este caso tenemos que el ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo C es congruente con el ángulo F. Y finalmente el ángulo B es congruente con el ángulo E. Entonces, si tienen esos tres ángulos congruentes, esos dos triángulos ya son triángulos semejantes. Basta con asegurar que los ángulos son congruentes para decir que los triángulos son semejantes. Entonces, por eso les decía, en este ejemplo, con solo que se ve que los tres ángulos son congruentes, ya los dos triángulos son semejantes. E incluso, este criterio se reduce al criterio ángulo-ángulo. Y es que si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, dos ángulos homólogos congruentes, esos dos triángulos son triángulos semejantes. ¿Por qué? Basándose esto en el criterio de, o el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Porque recuerden que si yo tengo este ángulo congruente con este ángulo D, luego el ángulo C congruente con el ángulo F, por diferencia de 180 para los dos triángulos, este ángulo en particular, el ángulo B y el ángulo E, aunque yo no lo conociera, lo podría hacer por la diferencia. O sea, a 180 le restaríamos el ángulo A y le restaríamos la medida del ángulo C. Igualmente en este caso, a 180 le restaría la medida del ángulo D menos la medida del ángulo F y obtendríamos la medida del ángulo E, que en todo caso nos daría lo mismo, pues los números en cuestión son los mismos. Entonces, al final de cuentas, el criterio ángulo, ángulo, ángulo se reduce nada más al criterio ángulo, ángulo. Basta con que dos triángulos tengan ángulos eh, congruentes, dos pares de ángulos congruentes para asegurar que los triángulos son semejantes. Luego tenemos el segundo criterio, que el segundo criterio es el criterio lado, ángulo, lado, que se abrevia a decir
LAL o LAL, lado, ángulo, lado. Ahora aquí es importantísimo diferenciar este criterio de lado, ángulo, lado del criterio lado, ángulo, lado para triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque en triángulos congruentes también tenemos un criterio de lado, ángulo, lado. Sin embargo, aquí lo que hablamos es de lados proporcionales, no de lados congruentes como en triángulos congruentes. Entonces dice, dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales respectivamente y congruentes el ángulo que forman. Entonces veamos este ejemplo que está acá. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo RTS. Vean que este triángulo, entonces tenemos el ángulo A que mide 60, el ángulo R que mide 60, por lo tanto esos dos ángulos ya son congruentes. Ahora, veamos los lados que parecen ser proporcionales. En este caso es AB con RT. Entonces AB mide 4,5 y RT mide 1,5. Entonces, hacemos la división de 4,5 entre 1,5 y esto nos da 3. Luego vamos con la otra pareja de lados proporcionales, que sería AC, perdón, de lados homólogos, que sería AC que mide 6 con RS que mide 2. Entonces hacemos la división de 6 entre 2 y esto nos da 3. Por lo tanto, vean que la razón de semejanza de los triángulos es de 3. O sea, los pares de lados homólogos son proporcionales. Y por lo tanto, entonces, tenemos este proporcional con este proporcional con este, y luego el ángulo comprendido entre ellos dos proporcionales. Por lo tanto, por este criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado, ya se puede asegurar que esos dos triángulos, el triángulo ABC, es semejante con el triángulo RTS. Y finalmente, el último criterio de semejanza es el criterio lado, 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 que en este caso igual es el criterio lado, lado, lado para triángulos semejantes, no para triángulos congruentes. Porque aquí igual se basan los lados, pero lo que se dice es que los lados homólogos deben ser proporcionales, como este ejemplo que tenemos acá. Entonces tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Tenemos las medidas respectivas para cada uno, entonces aquí nosotros relacionamos los lados. Este lado AB se relaciona con DE. Entonces, el AB mide 19, el DE mide 11,4. Hacemos la división en la calculadora y eso nos da 1,666 periódico el 6. O lo podemos redondear a 1,67 básicamente. Luego hacemos lo mismo sobre los segmentos BC y su homólogo que sería EF. BC mide 37, EF mide 22,5. Hacemos la división y eso nos da 1,6666 periódico el 6. Luego hacemos lo mismo sobre los lados AC y DF. Entonces en ese caso sería 32 la medida sobre 19,5 y nos da 1,666. O sea, vean que la constante de semejanza o la razón de semejanza es la misma para los tres segmentos. Por lo tanto, ya con eso, el criterio lado, 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 puedo asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Entonces tenemos dos criterios. El primer criterio, que es el criterio de los ángulos, que sería ángulo, 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 que básicamente se reduce nada más al criterio ángulo, ángulo. Y luego tengo el segundo criterio que es lado, ángulo, lado, donde aquí nada más hay que recordar que el ángulo, por eso se escribe a la mitad entre este L y este L, es el ángulo comprendido entre los dos lados proporcionales. Y 3, el que acabamos de ver, es lado, lado, lado. Criterio lado, 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 que se basa en que los tres ángulos sean proporcionales. Perdón, los tres segmentos sean proporcionales. Entonces acá tenemos algunos problemas de aplicación con respecto a triángulos semejantes. Entonces dice este. El gato de Alejandro se ubica en un poste. Alejandro puede ver a su gato reflejado en un charco.
Toma las medidas que se indican en el dibujo y la pregunta es ¿a qué altura se encuentra el gato? Entonces aquí tenemos la situación ilustrada. Tenemos a Alejandro que está por acá, el gato que está subido sobre un poste. Tenemos el charco donde se ve reflejado el gato. Tenemos la altura de Alejandro. La altura de Alejandro es de 1,44. Acá está mal la unidad, acá es 1,44 metros, no va a ser tan pequeño. 1,44 metros. Luego, Alejandro del Charco está a una distancia de 1,6 metros. El gato, el poste, está a una distancia de 4 metros del charco. Y luego nos han indicado el ángulo que forma la visión, la línea de visión de Alejandro con el charco y del gato con el charco. Que vean que el ángulo es 60. Entonces, estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 entre Alejandro y el suelo y entre el poste donde está subido el gato y el suelo. Hay un ángulo de 90. O sea, es perpendicular. Y luego tenemos el ángulo de 60, el ángulo de 60 para el otro triángulo, porque podemos formar dos triángulos. El triángulo pequeño que se forma con Alejandro, que es este que se ve acá, que estoy repintando en amarillo, y el triángulo verde, que es el que se forma del charco con el gato, que es este otro que está acá. Entonces, esos dos triángulos por el criterio por el criterio ángulo-ángulo, son semejantes. Y como son semejantes, se puede establecer el criterio, se puede establecer más bien la razón de proporcionalidad. Entonces, en este caso lo que deberíamos hacer es determinar los lados proporcionales. Este va a ser proporcional con este y luego la altura de Alejandro va a ser proporcional con la altura del poste donde está subido el gato. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es 1,6 metros entre 4. Estoy tomando los proporcionales. Este con esta. Ahora voy con la altura de Alejandro. Voy a obviar la unidad de medida que es metros porque en todo caso es metros. La altura de Alejandro, que es 1,44 sobre X, porque esto es lo que quiero averiguar, cuál es la altura del gato. Perdón, cuál es la altura a la que se encuentra el gato, que es X. Entonces ahí ya establecí, mediante proporcionalidad, una ecuación fraccionaria en ambos casos. Ahora, ¿esto cómo era que se resolvía? Acá lo resolvemos multiplicando en cruz. Entonces nosotros decimos 1,6 por x es igual a 4 por 1,44. O sea, se multiplica en cruz. Luego, este 1,6 está multiplicando el x. Entonces, como lo está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, x va a ser 4 por 1,44 sobre 1,6. Y esto lo vamos ya a resolver en la calculadora. Entonces, vamos a la cálculo. Lo que tenemos que hacer es 4 por 1,44. Le damos igual. Es 5,76. Incluso ya lo podemos escribir aquí. 5,76 entre 1,6. Entonces, ahora esto entre 1,6 nos da 3,6. Entonces, x es igual a 3,6. Recordemos que estábamos en unidad de metros, entonces esto es metros. Por lo tanto, el gato está a una altura de 3,6 metros sobre el piso. Ese poste mide 3,6 metros. Luego tenemos este otro. Dice, Cristina tiene una altura de 162 centímetros. Halla la altura del faro. Entonces dice que esta persona mide 1,62 centímetros. Aquí sí están centímetros, ¿no? Esto, vean que todas las unidades en las que tenemos en la figura es en metros. 1 metro de distancia de Cristina con respecto al faro
Y luego de Cristina, con respecto a este punto que se fijó aquí, es 1,5 metros. O sea, las unidades en la figura están en metros, sin embargo, en el enunciado nos dijeron la altura de Cristina en centímetros. Entonces esto, para poderlo unificar, hay que usar conversión de centímetros a metros. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividirlo por 100 o correr la coma. La coma está aquí, entonces como se corre dos espacios sería 1, 2. Entonces la altura de Cristina es de 1,62 metros. Eso es lo que mide Cristina, 1,62 metros. Ahora lo que hay que ver es si los triángulos implicados son semejantes para poder establecer las proporcionalidades correspondientes. Entonces en este caso tenemos el triángulo que se forma con el faro y el punto fijo, que es un triángulo grande, y luego tenemos el otro triángulo, que es un triángulo pequeño, que sería el triángulo que se forma de la altura de Cristina con el punto fijo. Ven que esos dos triángulos tenemos aquí un ángulo de 90, de Cristina con el suelo un ángulo de 90, y ambos comparten este ángulo que está aquí. Para el triángulo grande, este ángulo va a tener una cierta medida, y para el triángulo pequeño, que es el verde, va a tener una cierta medida, donde esa medida es lo mismo porque es el mismo ángulo para los dos triángulos. Por lo tanto, esos dos triángulos son semejantes y ya podemos establecer el criterio de semejanza. Entonces, aquí decimos que lo que hace falta es establecer qué distancia hay de aquí hasta acá. Hay 1 más 1,5, 2,5 metros. Entonces, porque eso mide el segmento para el triángulo grande. Entonces, este segmento es 2,5 y para el pequeño es 1,5. Entonces, esa es la razón que vamos a establecer. 2,5 entre 1,5 es igual a la altura. Lo que nos estaban preguntando es la altura del faro. Entonces, la altura del faro es X. Entonces, en este caso sería, vea que aquí tomé el grande, ¿verdad? El grande que era 2,5. Entonces, arriba tiene que ir el grande. Entre la altura de Alejandra, perdón, de Cristina, que era 1,62. Vamos a repasar otra vez la proporcionalidad, las razones proporcionales que se establecieron. Entonces, en este fue el segmento grande, que es 2,5, con el segmento pequeño, que es el homólogo. Y luego el segmento grande, que era la altura del faro, con el segmento pequeño, que sería la altura de Cristina. Eso fue lo que se hizo. Ahora, igual, siempre vamos a llegar a una ecuación de esta forma, las fraccionarias. Entonces, multiplicamos en cruz. Ok, entonces vamos a resolver la ecuación. Sería 2,5 por 1,62 es igual a 1,5 por X. Ahora, este 1,5 está multiplicando la X, por lo tanto pasa a dividir. Sería 2,5 por 1,62 entre 1,5. Eso es igual a X. Ahora eso lo vamos a resolver en la calculadora. Entonces, lo que tendríamos es 2,5 por 1,62 igual, eso nos da 4,05 entre 1,5. Entonces, esto entre 1,5 es igual a 2,7. Entonces, quiere decir que X mide 2,7 y estamos en altura de, perdón, en medida de metros. Por lo tanto, el faro tiene una altura de 2,7 metros. El faro tiene una altura de 2,7 metros. Todos esos problemas en realidad se resuelven igual. Básicamente es estableciendo el criterio de
o las proporcionalidades correspondientes, y la forma de resolver las ecuaciones, que son ecuaciones fraccionarias, todas se resuelven de manera igual, multiplicando en cruz. Vamos a ver este otro, dice un edificio de 20 metros de altura se localiza a 15 metros de distancia de otro más alto. Si a una hora determinada a 40 metros del edificio más alto coinciden los puntos finales de las dos sombras, ¿cuál es la altura del edificio más alto? Entonces, en este caso, aquí tenemos la figura. Dice que el edificio más alto mide 20 metros. Perdón, el edificio más pequeño mide 20 metros. Luego tengo un edificio más alto que es al que tengo que averiguar la altura. Por eso aquí está la X. Están separados 15 metros de distancia. Y luego la distancia desde el edificio más alto hasta el punto donde coinciden las sombras es de 40, como está indicado en la figura, 40 metros. Entonces, el triángulo ABC, que es el grande, es semejante al triángulo ADE. ¿Por qué? Porque este edificio aquí forma una perpendicular y el edificio pequeño forma una perpendicular, y luego el ángulo A es común para las dos figuras, para el triángulo pequeño y para el triángulo grande. Entonces, como este ángulo es el ángulo en común, esos dos triángulos van a ser triángulos semejantes y por lo tanto ya podemos establecer las razones de proporcionalidad. Aquí lo que ocupamos es grande con pequeño, entonces sería x sobre 20 es igual a grande, que mide 40. Ven que arriba estoy poniendo los grandes y abajo los pequeños, con el pequeño, pero vean que aquí el pequeño no tengo ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la distancia de E a A? Sin embargo, sí la puedo determinar, porque si sé que los edificios están separados 15 metros y la distancia desde el edificio más alto a el punto donde coinciden las sombras es de 40, entonces podría determinar la distancia de E a A, o sea, la distancia del edificio más pequeño a donde coinciden las sombras, que sería 40 menos 15, y eso es 25. Entonces, eso es lo que faltaba aquí, 25. Ahora igual multiplicamos en cruz, entonces sería 25 por x es igual a 40 por 20. El 25 está multiplicando la x, por lo tanto pasa a dividir. Entonces x sería 40 por 20 entre 25. Y eso ya lo podemos hacer en la calculadora. Entonces sería 40 por 20 igual entre 25, 500. Entonces, tenemos que x es, tenemos que x es 500, o sea, 500 metros. Por lo tanto, ese edificio, el más alto, mide 500 metros. Luego tenemos algunos ejercicios que se han aplicado en las diferentes convocatorias, como este que tenemos acá, que es de la primera convocatoria 2016. Dice, considere la siguiente figura y las proposiciones referidas a ella. Entonces tenemos los dos triángulos y dice, el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C'. Hay que ver. Entonces establezcamos las respectivas semejanzas o proporcionalidades acá más bien. 30 entre 15 porque AB con A'B'C'. Entonces sería 30 sobre 15. Eso debería ser igual a 15, que sería AC sobre A'C'. 15 sobre 15 medios. Y eso debería ser igual a 15 raíz de 5 entre 15 medios raíz de 5. Entonces vamos a ver si eso es cierto. 30 entre 15 es 2.
Luego, si nosotros hacemos esta división, aquí ponemos un 1 imaginario, entonces hacemos medios entre medios, lo que tenemos sería 15 entre 1, todo eso entre 15 medios. Entonces multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. 15 por 2, 30, y abajo quedaría 1 por 15, 15. Y 30 entre 15 estoy en la misma situación de antes, que es 2. Luego, en el que sigue, igual acá lo que podemos es, voy a escribirlo por acá, 15 raíz de 5 entre 15 raíz de 5 sobre 2. Escribimos un 1 imaginario aquí y multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. Entonces en este caso sería 30 raíz de 5 entre 15 raíz de 5. Raíz de 5 se cancela con raíz de 5 y 30 se cancela con 15. Se simplifican 30 entre 15, 2. Por lo tanto, vean que la razón nos está dando en los tres casos 2. Por lo tanto, los triángulos son semejantes, sí. Y entonces, como la razón nos dio la misma, la proposición que dice que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B' es cierto. Ahora aquí tal vez se podría aplicar alguno de los otros criterios como el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Sin embargo, tendríamos que hacer la simplificación similar en ese caso también, solo que no implicaríamos al lado BC con B'C'. Y luego la siguiente pregunta es la razón de semejanza del triángulo ABC con respecto a A', B'C' es de 2. Sí, porque es justamente lo que hicimos aquí. Con respecto a A', B'C'. O sea, cuando nos dicen con respecto a, significa que tenemos que escribirlo en el denominador, que fue lo que hicimos acá, y por lo tanto la razón de semejanza es 2. Sí, eso es cierto. Por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. El siguiente es de la primera convocatoria de 2016. Igual dice, de acuerdo con los datos de la figura se puede determinar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF por el criterio, y ahí aparecen los diferentes criterios. Entonces tenemos un ángulo acá, un ángulo acá. Luego tenemos, vea que los triángulos están como invertidos. 4 sobre 8, que eso nos da 0,5. Y luego tenemos 7 sobre 14, que eso también nos da 0,5. Entonces la razón de semejanza está dando lo mismo, por lo tanto esos dos lados son proporcionales, las parejas de lados son proporcionales. Y entonces el criterio que aplica aquí, como tengo un ángulo en cuestión, es lado, ángulo, lado, que sería la opción B, lado, ángulo, lado. El 20 dice, un hombre en posición vertical de 1,93 metros de estatura proyecta una sombra sobre el suelo horizontal de 2,5 metros de longitud. Entonces podemos ir haciendo el dibujo. Aquí tenemos el hombre que mide 1,93 metros. Dice que proyecta una sombra de 2,5 metros. En el mismo instante, un niño en posición vertical, entonces un niño en posición vertical proyecta sobre el suelo una sombra horizontal. Si la estatura del niño es de 1,46 metros, entonces la longitud de la sombra es de aproximadamente, o sea, lo que nos están preguntando es cuánto es la sombra del niño. Entonces aquí se forman dos triángulos, igual que las situaciones de los problemas de aplicación. Tenemos que aquí hay ángulo 90, ángulo en común para los dos triángulos, por lo tanto los triángulos son semejantes y podemos aplicar las proporcionalidades. Entonces en este caso sería la altura del hombre, que es 1,93, sobre 1,46, que es la altura del niño. Es igual a la sombra que proyecta el hombre grande, que es 2,5,
entre la sombra que nos están preguntando, que es la sombra del niño, o sea, la pequeña. Entonces, igual multiplicamos en cruz. Sería 1,93 por x es igual a 2,5 por 1,46. El 1,93 está multiplicando la x, por lo tanto pasa a dividir. Entonces, x sería 2,5 por 1,46 entre 190, perdón, 1,93. Vamos a la calculadora. Entonces aquí tenemos 2,5, 2,5 por 1,46 igual. Ahora esto hay que dividirlo entre 1,93 y da 1,89. Entonces x es 1,89 metros porque la distancia, la unidad de medida era metros. O sea, la opción C. Y finalmente vamos a hacer estos dos que son de 2017, convocatoria 2017. Entonces dice el 16, ¿cuál es la constante de proporcionalidad del triángulo AMO con respecto al triángulo ABC? Vean que en este caso solo tenemos un segmento en el triángulo MNO. Por lo tanto, entonces aquí lo que tenemos que hacer es MO va a ser proporcional porque ya nos dijeron, véalo aquí en un rectángulo, que los triángulos son semejantes, por lo tanto va a existir una proporcionalidad del segmento MO con AC, que entonces sería 5 sobre 15. Ahora vean que es con respecto a ABC, por lo tanto ABC va abajo, la medida de ABC. Aquí simplificamos, sacamos quinta, quinta de 5 es 1, quinta de 15 es 3. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad o razón de semejanza es de 1/3 y esa sería la opción A. Y finalmente dice cuál es la medida del segmento MN, o sea, cuál es la medida de este segmento de acá. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es esta medida la vamos a poner como X porque no la conozco. Sería X entre el segmento proporcional que es 12 tiene que ser igual a la razón de proporcionalidad que ya la sabemos, que es 1/3 porque la calculamos antes, igual a 1/3. Por lo tanto, entonces aquí multiplicamos en cruz. Entonces sería 3x por 12 por 1, 12. Este x está perdón, este 3 está multiplicando la x, pasa a dividir. Entonces x sería 12 sobre 3 y 12 sobre 3 es 4. Por lo tanto, el segmento MN mide 4. Entonces, vean cómo se usó en este último ejercicio, cómo se usó la constante proporcionalidad que ya había obtenido antes, porque ya sé que los triángulos son semejantes y por lo tanto, este lado, que es el que me están preguntando, MN, con el respectivo, su homólogo, que sería AB, tienen que ser proporcionales y ya sé la constante de proporcionalidad que es un medio. Entonces, lo que hago es X entre 12, porque recuerden que es con respecto a AB, entonces AB tiene que ir abajo. X sobre 12 es igual a la constante de proporcionalidad que ya le habíamos calculado, que es 1/3. Si no se hubiese hecho, si no se quiere usar la constante de proporcionalidad, entonces usamos otra par de lados proporcionales, que sería X sobre 12 es igual a, por ejemplo, 5 entre 15. Pero y básicamente ya esto es lo mismo, porque aquí ustedes tienen que simplificar o multiplican en cruz y al final van a llegar a la misma respuesta, que sería 15 por X es igual a 12 por 5. Y luego este x está multiplicando, este 15 está multiplicando la x, pasa a dividir 12 por 5 entre 15 y eso les va a dar 4. Entonces son dos formas de hacer exactamente lo mismo. Y básicamente eso sería todo por esta clase. Muchas gracias.